Pneumatología, el estudio de Dios, el Espíritu Santo. Dice, enseñamos que el Espíritu Santo es una persona divina, eterna, no derivada, que posee todos los atributos de personalidad y de edad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y veracidad. Es decir, de que es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. En todos los atributos divinos y en sustancia, Él es igual al Padre y al Hijo. ¿Sí? No es una fuerza derivada del Padre, no es un producto, es una persona divina. Enseñamos que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina en relación a toda la humanidad. Reconocemos su actividad soberana en la creación, obviamente Él estuvo allí moviéndose sobre la faz de la tierra. En la encarnación, el Espíritu Santo vino sobre María. La revelación escrita, Él es quien movió a los autores para escribir y la obra de salvación. Nacemos de nuevo por medio del Espíritu. El que no nace del Espíritu irá al infierno. Enseñamos que la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en Pentecostés, cuando Él descendió del Padre, como fue prometido por Cristo, para iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. El amplio espectro de su actividad divina incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, glorificando al Señor Jesucristo y transformando a los creyentes a la imagen de Cristo, ¿no? Ese es su papel hoy en día en la iglesia, de convencernos de pecado y de transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Enseñamos que el Espíritu Santo es el agente sobrenatural y soberano en la regeneración, bautizando a todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también mora, santifica, instruye y los capacita para el servicio y los sella hasta el día de la redención, cosas que veremos en la soteriología, en la salvación. Enseñamos que el Espíritu Santo es el Maestro Divino, quien guió a los apóstoles y profetas en toda la verdad conforme ellos se entregaban a escribir la revelación de Dios, la Biblia. Todo creyente posee la presencia del Espíritu Santo quien mora en él desde el momento de la salvación, y el deber de todos aquellos que han nacido del Espíritu consiste en ser llenos, controlados por el Espíritu. Entonces, el punto Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu Santo morando en él, no es de Cristo, no es salvo. Todos los que hemos sido salvados, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y lo que debemos buscar, o sea, ya somos llenos, pero debemos buscar vivir de acuerdo a esa llenura y ser controlados por su presencia. No controlamos al Espíritu y o sea, no nos llenamos a nosotros mismos del Espíritu, sino de que debemos buscar ser controlados por Él. Enseñamos que el Espíritu Santo administra dones espirituales a la iglesia. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo ni a sus dones por medio de muestras ostentosas, sino que glorifica a Cristo al implementar su obra de redención de los perdidos y edificación de los creyentes en la santísima fe. Entonces, el propósito de los dones es edificar al cuerpo de Cristo para la gloria de Cristo. Enseñamos con respecto a esto que Dios, el Espíritu Santo, es soberano en otorgar todos sus dones para el perfeccionamiento de los santos en el día de hoy, y que hablar en lenguas y la operación de los milagros de señales en los primeros días de la iglesia fueron con el propósito de apuntar hacia y certificar a los apóstoles como reveladores de la verdad divina, y su propósito nunca fue el de ser característicos de las vidas de creyentes. Eso es algo que veremos en detalle en eclesiología, donde se repite también en la declaración más tarde. Y luego antropología, el hombre. Enseñamos que el hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre fue creado libre de pecado con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Enseñamos que la intención de Dios en la creación del hombre fue que el hombre glorificara a Dios, disfrutara de la comunión con Dios y viviera su vida en la voluntad de Dios.
y de esta manera cumplir el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Enseñamos que en el pecado, ahora estamos entrando en amartiología, el estudio del pecado, en el pecado de desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios y a la palabra de Dios, el hombre perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte espiritual y física, se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió inherentemente corrupto y totalmente incapaz de escoger o hacer aquello que es aceptable a Dios fuera de la gracia divina. Eso es la doctrina de la depravación total del hombre. Sin poder alguno para tener la capacidad en sí mismo de restauración, el hombre está perdido sin esperanza alguna. Por lo tanto, la salvación es en su totalidad la obra de la gracia de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Último párrafo. Enseñamos que debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia estaban en Adán, vamos a hablar del pecado original, la herencia del pecado, se les ha transmitido una naturaleza corrupta por el pecado de Adán, siendo Jesucristo la única excepción. Por lo tanto, todos los hombres son pecadores por naturaleza.